CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 11 de mayo de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo, y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25, y un saludo de igual manera a los radioescuchas de GD Radio del Grupo Dutriz Radio. Hablaremos este viernes, para cerrar la semana, de varios temas de institucionalidad, de controversia entre poderes, y en esto algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional pendientes sobre elección de funcionarios, incluso del nombramiento de otros relacionados al Ministerio de Justicia y Seguridad. Para hablar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista en nuestro país. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente. Cuánto gusto, William. Bienvenido. Un placer. Bueno, hablemos de un tema bastante denso que ha ocupado mucha reflexión, doctor, en los últimos, el último mes prácticamente, que tiene que ver con esa elección que hizo la Asamblea Legislativa de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, porque ahora resulta que en un momento determinado, dicen algunos, podríamos estar presenciando el hecho de que ahora puedan haber 6 magistrados en la Sala de lo Constitucional. Hablemos un poco de eso, explíquenos un poco la visión que tiene usted sobre esa controversia. Bueno, lo que sucede es que creo que la gente en la Asamblea, los que estaban redactando los acuerdos, un poco intencionalmente crearon ciertas ambigüedades y ciertos vacíos que vienen desde la elección anterior. Toda esta discusión arranca porque la Constitución dice que los magistrados son electos por 9 años y que cada 3 años se elige el presidente de la Sala de lo Constitucional, que a su vez es el presidente del órgano judicial. Entonces resulta que cuando eligen al doctor Belarmino Jaime como presidente, lo nombran por 3 años. Pero no quedó constancia en ningún acuerdo que lo nombraran por 9 años como magistrado. Entonces, con uso de leguleyadas, porque no se le puede llamar de otra manera, se han agarrado de que la Asamblea lo nombró solo por 3 años y no por 9, y que en consecuencia bastaba cambiar de presidente para entender que ya estaba destituido. Doctor, pero de manera tácita el decreto no dice... El decreto no dice nada de eso, simplemente dice que se nombran los nuevos magistrados, se nombra el nuevo magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor Bonilla, y que él se le nombra como presidente de la Sala. No se menciona nada sobre el doctor Jaime, y luego se juramenta a otro colega como miembro de la Sala. Entonces, no se dice que quitan al doctor Jaime, sí se nombra 2 magistrados nuevos en la Sala, entonces diera la sensación que hay 6. Claro. Pero yo creo que, entendido como deben ser las cosas, el objetivo era mover al doctor Jaime de la Sala de lo Constitucional a cualquiera de las otras salas, porque esa designación de las otras salas ya no es un tema del Congreso. Entonces, simplemente ellos entendieron que lo separaban y lo pasaban a los otros. Debía haber quedado de manera explícita en el decreto de que qué es lo que estaban haciendo, o fue deliberadamente dejar esa ambigüedad. Para mí fue intencional la ambigüedad, porque eso confunde, eso le hace difícil al abogado que quiere poner un recurso definir contra qué recurre. En cambio, si el decreto hubiera sido, es decir, el nombramiento, hubiera sido lo suficientemente claro, permite entonces a los recurrentes a la Sala de lo Constitucional que puedan decir, recurro contra esta decisión específica, pero si la decisión está ambigua, ¿contra qué recurre, verdad? Y eso es lo que creo que era lo que buscaban los que redactaron el decreto. Ahora, hay recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional. Algunos sugieren de que, por ejemplo, en la parte que tiene que ver estrictamente sobre donde involucra al doctor Belarmino Jaime, pues él debería de excusarse de participar.
y en ver si los otros procesos en los que no se ve directamente. Esto dicen algunos para evitar que él se convierta en juez y parte. Yo creo que es lo más sabio, es decir, es lo que procede, ¿no? Ahora, lo que lo afecta a él es estrictamente el hecho de si lo sacaron o no lo sacaron de la Sala de lo Constitucional. Es el único punto que lo afecta. El que haya un nuevo presidente no es un tema que lo afecta porque siempre se elige nuevo presidente cada 3 años. Ahora, que se confirme el anterior o no es una decisión, pero se tiene que hacer cada 3 años. Claro. Entonces creo que ese no es el punto. Nadie le ha garantizado al doctor y él no puede estar pidiendo más cosas que la Constitución misma le otorga, y eran 3 años de presidente. Ya si el Congreso lo reelige, pues hombre, bienvenido, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte está fuera de la discusión. Lo que está en discusión es si el Congreso tenía la facultad de haberlo nombrado en la Sala de lo Constitucional y después moverlo para otro. Ahí hay varias teorías. ¿Cuál es de esas teorías, cuál es la que usted le observa más validez de acuerdo a su análisis jurídico? Bueno, para mí una separación de la Sala de lo Constitucional por la misma mayoría que lo eligió hace mucho más sentido que moverlo por una mayoría simple. Sin embargo, está esta famosa discusión de los derechos adquiridos, es decir, de alguna manera cuando se le nombra a un funcionario en un puesto durante 9 años, él tiene por constitución garantizado que durante esos 9 años va a tener ese cargo y no otro cargo. Entonces, el hecho que se le mueva por la misma decisión del Congreso de una sala de lo constitucional a cualquiera de las otras salas, porque hay que recordar acá que la sala de la constitucional es la única sala que según la Constitución es electa directamente por el Congreso. Claro, las otras son hechas internamente. Entonces, de alguna manera, alguien puede pensar que lo están degradando si lo pasan de una sala para la otra. No es que pase eso, pero puede sentirlo así. Y en ese caso, lo que procede es lo que se le llama el debido proceso. O sea, tiene que existir una justa causa para que eso se haga. Y cuando el Congreso no solo no da explicaciones, no da justa causa, sino que inclusive ni lo dice por la forma en que redactaron esos acuerdos, pues entonces sí creo que estamos claramente frente a una violación constitucional de los derechos del doctor, por un lado. Y yo sí creo que en esa parte él lo que tendría que hacer es excusarse, porque es una parte. Y luego está ya la parte constitucional en cuanto a la elección de los magistrados hechos por la misma asamblea dentro del mismo periodo y la elección del fiscal que se hizo bajo las mismas condiciones. Claro. Entonces, eso es una discusión constitucional. Yo en lo personal cada vez que pienso y reflexiono, creo que sí, efectivamente son inconstitucionales, no porque hay un artículo expreso que se violenta, sino que se está violentando el sistema político de representación. Entonces, creo que en ese sentido sí son decisiones que van contra la filosofía política de cómo se ve la democracia representativa en el país según la Constitución. Claro, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos, digamos, esto tengo la impresión de que sí se puede hacer 2 lecturas. Una es la estrictamente jurídica de la que estamos hablando y la otra es también política. Entonces hablemos un poco de la parte política después de la pausa. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrand Galindo, reconocido constitucionalista en nuestro país. Hablando de Estado de Derecho, de institucionalidad, hablamos en el segmento pasado entonces, doctor, sobre la controversia que hay en términos de esa decisión de la Asamblea Legislativa respecto de remover a Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. Y bueno, ya estábamos claros, muchos, casi todos coinciden en que efectivamente en la parte que tiene que ver con la terminación de su mandato como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues en esa parte no hay mucha discusión. Entonces, hacíamos una reflexión jurídica en el segmento pasado y me gustaría que habláramos un poco en términos políticos, porque esto creo yo que es imposible hacer la valoración política de qué es lo que está pasando, por qué, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, algunos diputados entonces o partidos políticos han tenido una reacción de ese tipo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, fundamentalmente creo que esto tiene que ver con una especie de como de venganza política, ¿no? Es cuando se dio la sentencia que declaraba que los partidos no eran la única vía para llegar a ser candidatos, aquella famosa sentencia de los independientes. Yo me acuerdo que escribí un artículo y dije, hombre, estos magistrados son valientes porque la sentencia lo que va es directamente contra los que los eligieron a ellos. Es muy seguro, dije yo en aquella época, que vamos a tener presidente solo para 3 años en el órgano judicial. Y era obvio, es decir, una factura de ese nivel se la iban a cobrar. ¿Y quiénes se la iban a cobrar? Obviamente los partidos que se han sentido perjudicados. ¿Cuáles son ellos? El PCN, que lo disolvieron, el PDC, que lo disolvieron y que buena parte de los resultados que han tenido son derivados del hecho de que tuvieron que ir a pelear con nuevos nombres y con menos recursos. Claro. Entonces, por eso el PCN siente que le han bajado a la mitad sus diputados y el PDC siente que lo han dejado con uno y todo eso porque fue un tema en contra de ellos. Por el otro lado, la parte del frente siente que esa resolución, no la primera, sino la que dieron después, sobre que se votara por cara, ellos lo sintieron como una amenaza directa contra ellos por su estructura cupular que tienen, en el sentido de que la gente o es del partido o es del partido. Es decir, el partido es el que representa al pueblo y en ese sentido la dirección del partido es quien decide cómo tienen que ir. Entonces, eso de que les abrieran la oportunidad a que fuera el ciudadano el que se metiera dentro del partido era algo que los tenía realmente complicados. Y claro, todas esas facturas se pagan, pues, y entonces políticamente lo que ellos hicieron fue eso. Además estaba dando la coyuntura fundamental y era que Gana todavía mantenía la fuerza necesaria para poder hacer la mayoría calificada. Hay que recordar que cuando Arena se divide, después de perder las elecciones presidenciales, Arena pierde su capacidad de control del voto calificado, porque claro, virtualmente se queda con 12, o algo así, que no le daba ningún control. Con los resultados de las elecciones, Arena se reposiciona siempre con el control de la mayoría calificada, y entonces el Frente sabía que si no elegían en esta vez, iban a verse obligados a negociar con Arena. Y eso les hacía que los perfiles de los candidatos electos iban a tener otros perfiles diferentes de los que ellos buscaban. Entonces creo que prefirieron negociar perfiles con Gana y no con Arena. Creo que fundamentalmente fue lo que pasó. Ahora, en el caso de cómo ha actuado la Sala de lo Constitucional, doctor, algunos sugerían en su momento, dentro de esos análisis, que, bueno, que si bien el análisis de cómo resolver sobre determinados casos tiene que ser estrictamente jurídico, también no escapa de que los magistrados entiendan un poco el entorno en que se dan ciertas resoluciones y que algunos consideraban entonces que a esta sala también se había excedido en un momento determinado. ¿Pudo haber ocurrido un poco de exceso de parte de la sala?
Yo coincido con ese enfoque, es decir, creo que la sala en algunas ocasiones, a mi gusto, pero es un tema bastante personal, sí creo que la interpretación llegó más allá de lo que debía llegar. Por ejemplo, cuando pasaron por arriba del 85, que me pareció que ahí se estaba excediendo la sala. Igual algunas otras resoluciones donde daba la sensación que legislaban. Y yo creo que ese tipo de cosas fue lo que generó aquel conflicto famoso del 743, que era cuando los diputados empezaron a sentir que la sala estaba legislando vía judicial. Entonces, ese conflicto, que creo que fue el que dejó puesto este resultado que está pasando ahora. Hay una parte que me interesa y lo veríamos después de la pausa, doctor, porque el debate también se plantea en términos de la legalidad o legitimidad de esta sala, de cómo fue electa, y se está hablando de incluso retroceder hasta 2006. ¿Qué puede pasar en un escenario como ese? Vamos a una pequeña pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor, ¿sería posible que en el marco de estos análisis y discusiones que tienen se pueda regresar incluso hasta la elección que se hizo en 2006? ¿Qué tipo de efectos prácticos puede tener eso? Es totalmente posible, especialmente porque entiendo que hay un ciudadano que ha presentado un recurso contra los magistrados del 2006. Bueno, en caso que la sala considerara que es inconstitucional tanto el 2006 como el 2012, lo que pasaría es que los 5 magistrados electos ya no estarían electos, tampoco el fiscal, supongo yo, y los 5 que fueron electos en el 2006 dejarían de estar electos. Eso para efectos prácticos de las decisiones que ya tomaron no tiene ningún efecto, porque la jurisprudencia en eso es sumamente consistente, en que las decisiones de los funcionarios públicos gozan de un beneficio que se llama la presunción de legalidad. Entonces, todo lo que ellos hayan hecho queda vigente. Obviamente va a haber que nombrar nuevos magistrados para 3 años y otros nuevos magistrados para 9 años. Lo cual hasta cierto punto puede ser bueno, porque para lograr salvar... Ese escenario es muy probable, doctor. Digamos que, no sé, debo entender, y usted dígame si me equivoco, que sería prácticamente la primera vez que tendríamos una situación como esa. Sí, sería la primera vez, claro. Sí, es la primera vez. Sí, sería la primera vez. Lo que pasa es que, mire, en estas cosas yo le puedo dar mi visión personal lógica de las cosas. Sí, claro. Pero los magistrados son jueces, entonces ellos tienen que fallar en base al petitorio que le hace el ciudadano. Si el ciudadano le hace un mal petitorio, entonces lo que van a hacer es descartar el petitorio. Y si las condiciones sobre aquel alega la nulidad del anterior, puede ser que no sean las mismas alegatos que se están haciendo sobre este. Entonces los jueces tienen una limitante que a veces nos cuesta comprender a los ciudadanos. Creemos que los jueces pueden fallar porque les da la gana sobre todo.
Y no es así. Los jueces tienen que fallar sobre lo que se les pide. Y es una de las cuestiones que dependerá cómo se haya pedido, Sí, claro. cuáles son los argumentos que le han dado para que la sala pueda decir si las dos elecciones fueron inconstitucionales, declarar ambas inconstitucionales. Pero entonces, Ahora, ¿de qué es posible? Es posible, ¿no? ya, entonces en ese escenario, lo que tendría que hacer la Asamblea Legislativa Es nombrar volver a a 5 sesionar, magistrados por 3 años y exacto. 5 magistrados por 9 años. y eso a partir de todas las ternas de las propuestas que tienen en la mesa. Es decir, prácticamente sería volver a cero hasta la parte que tiene que ver de las propuestas que les han llegado. No sé cómo lo van a hacer. Esa ya parte operativa tiene que ver un poco con la sugerencia que le dé la sala, porque esto es inédito. El tema de los 3 Sí, interesante. magistrados para Sí. 3 años, los 5 magistrados para 3 años, es inédito, lo cual implicaría un procedimiento inédito. Para mí, no creo que baste las 30 personas que ya eran consideradas, los 30 colegas que estaban siendo considerados. Para mí habría que abrir el proceso, quizás mediante un decreto especial, para la selección de estos 5 magistrados. Otra forma que para resolverlo pudiera ser que simplemente la sala, el Congreso, los ratifique a los que ya están, ¿verdad? De tal manera que no haya ninguna solución de continuidad. O sea, que este Congreso legitime la decisión del Congreso anterior. Pero eso pasaría por, obviamente, un acuerdo político. Un acuerdo político con Arena. Sí, con Arena. Con Arena, O sea, fundamentalmente, no hay porque es con quien tienen que hacer la mayoría en este momento. Ya. Y esa es la parte quizás más complicada, ¿no? Aunque el Partido Arena ha sido muy cuidadoso en el pasado de objetar a las personas, el nombre de las personas, su currículum, sino que se han ido más a cuestionar la parte del proceso. Yo me imagino que lo que vamos a ver, lo que aquí está en juego, creo yo, los cargos más importantes son el control numérico de la Sala de lo Constitucional, que es lo que está detrás de esto, y el cargo de fiscal. ¿Por qué el cargo de fiscal? Porque el fiscal es el que tiene el monopolio de la acción penal. Es el que decide a quién persigue y quién no persigue. Esto es muy relevante, especialmente con los gobiernos cuando terminan. Porque una vez termina un gobierno, se desatan pasiones que un fiscal que está con ánimo de perseguir, persigue, y uno que no está con ánimo de perseguir, no persigue. Entonces, esa parte es clave dentro de la coordinación, ¿me explico? Sí, sí. ¿Y por qué es importante el fiscal? Porque el fiscal electo ahora sobrevive al gobierno cuando termina un año. Exacto. O sea que si el fiscal que eligen hoy tiene ánimo de persecución, tiene un año para perseguir a los exfuncionarios. Entonces, yo creo que parte de todo esto que está explicando es buscar ciertos mecanismos de protección o seguridad para que la cosa vaya más calmada cuando termine el gobierno. Se dice de manera a veces bastante simple de que de alguna manera los presidentes, para ser concretos, siempre tratan de protegerse las espaldas en la forma en cómo se retiran del poder. Es obvio, ¿verdad? Es decir, o sea, porque puedan haber malintencionados o porque puedan haber buenos intencionados, que digan, bueno, aquí hubo corrupción, entonces, y piden investigar ante la Fiscalía o de oficio la Fiscalía lo hace. Hay un dicho de la filosofía china que es una maravilla, dice que las cosas se terminan con la misma cuidado y la misma delicadeza que se comienza. Es decir, así como los que llegaron a ser presidente le pusieron todo el amor y toda la pasión a hacerlo, tienen que ponerle todo el amor y toda la pasión para dejar de serlo, porque si no, les pueden pasar un montón de problemas. Bueno, a algunos parece que se les olvida esa parte. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor, me interesa que hablemos un poco sobre, evidentemente, las repercusiones que esto tiene en términos de la seguridad jurídica, el mensaje que se manda. Bueno, somos uno de los países del continente que menos crecerá en términos económicos, el mensaje que se manda hacia afuera, con este tipo de hechos, estas controversias, que debo entender en una democracia también deben de ser normales, o sea, tampoco habría que asustarnos demasiado. Sí, sí. Pero bueno, antes de que lleguemos a esa parte, hay un punto que no lo hemos abordado y me gustaría que usted nos diera su análisis, y es en el caso concreto de lo que se está planteando sobre el nombramiento del caso del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y del director de la Policía Nacional Civil, el general Salinas. Hay mucha especulación, incluso se está planteando de que quien está en una situación mucho más débil, jurídicamente hablando, es el nombramiento del general Salinas. ¿Qué hay de esto? Vamos a ver. En el caso del ministro, el ministro es un funcionario político, es un miembro del presidente, y la Constitución no habla de que va a existir un ministro de seguridad. O sea, no está concebido el marco constitucional para que por obligación haya un ministro de seguridad. Habla de que va a haber un encargado de la policía, mejor dicho, un encargado del sector seguridad, así como hay un encargado de la inteligencia de Estado. Si uno hace por analogía la interpretación, el director de la policía es el encargado de la seguridad, depende directamente del presidente por Constitución, así como el encargado de la inteligencia de Estado depende directamente del presidente, y así como el jefe de Estado Mayor depende directamente del presidente. Es decir, Claro. el ministro de la Defensa es un enlace, igual que el ministro de la Seguridad es un enlace con los operativos de seguridad, defensa y de inteligencia. Haciendo un símil en este sentido, así como un civil puede ser ministro de la Defensa, no le veo por qué alguien de formación militar no pueda ser un ministro de seguridad. Lo que no puede ser es que la policía dependa del Ministerio de la Defensa. Eso la Constitución lo pone con mucha claridad. Ahora, el tema de si el director de la seguridad es alguien que sea autoridad civil y la condición de militar le quite la condición de autoridad civil, en el caso concreto del general, que dicho sea de paso, creo que es un hombre altamente profesional. Pero como esto no es discusión en cuanto a su mérito personal, sino su condición de profesión. No se discute el currículum de la persona. Así es. Entonces yo creo que, como digo, el ministro difícilmente creo que pueda ser declarado un nombramiento inconstitucional. Pero el director de policía, especialmente él por la coyuntura concreta, y es que él era el jefe de Estado Mayor, pasa a ser viceministro de Defensa, de alta, y pide la baja un día antes para pasar a la policía. El argumento de fondo que entiendo yo que están usando los que han recurrido contra el nombramiento de él es el principio de la Constitución que, por ejemplo, para ser presidente de la República, alguien que tenga rango militar tiene que haber estado de baja 3 años antes. O sea, que la Constitución considera que el militar, para tratar de hacer una especie de conversión a mente civil, necesita un periodo de tiempo. O sea, no es tan automático como que se cambie el chip o el cassette en cuestión de Exactamente. 24 horas. Esa es la presunción que está en discusión. Es decir, hasta qué punto alguien que venía de ser viceministro de la Defensa un día antes, de la noche a la mañana se juramenta porque se le da la baja y se juramenta como civil y tiene una mente civil. A ver, pero esa parte en términos tácitos está reglamentado, es decir... No, solo hay esa base de principio de... Toda la parte de la legislación militar es bastante clara. El militar de baja mantiene su condición de militar, así como el abogado retirado mantiene el grado de ser abogado, es decir, el médico es médico.
pero ya no se le considera miembro de la carrera oficial, está como una especie como de reserva, lo pueden mandar a llamar de alta, como la discusión que son con el coronel Ochoa Pérez. Sí. Pero vaya, simplemente está de baja. O sea, no es civil en el sentido de nosotros porque él tiene una relación estructurada con el estamento militar, pero no es autoridad militar tampoco. Bueno, el caso de Ochoa Pérez realmente casa perfectamente con llevándolo a este otro extremo, ¿no? Claro, o sea, así es. Y es una decisión que el mismo presidente de la República tomó, es decir, lo declaró prácticamente de alta. ¿Ya? Lo dio de alta, correcto. Sí. O sea que eso sucede. Pero a mí hay gente que me dice, pero mira, ¿y por qué puede ser si han habido, Meneses, por ejemplo, fue alguien que fue un oficial del ejército? Yo le digo, sí, fue un oficial del ejército y tiene su rango militar. Pero ha pasado dentro de la policía 20 años, es decir, ya su pensamiento, aunque debe tener obviamente una base militar, pero también ya tiene mucho de civil. Entonces yo creo que lo que está detrás de esto es en qué momento un militar deja de pensar como militar y tiene una relación con sus amigos dentro de la estructura militar como para asumir que hay una relación funcional, ¿verdad? No explícita, sino implícita con el estamento militar. Entonces esa es como la discusión. Realmente no hay ningún artículo expreso que se esté violando con eso. Creo que el presidente en eso tiene razón cuando él dice, mire, no hay ninguna prohibición expresa, ni hay un artículo expreso que me diga esto. Entonces, cuando se mencionan los acuerdos de paz no son bases jurídicas para que uno pueda tomar una decisión en ese sentido. Pero esta discusión filosófica sí nos puede llevar a una posición donde la sala puede decir, mire, aunque no haya un artículo, la verdad es que la interpretación correcta de este caso es así, así, así. Ahora, pero de eso, digamos, a que también el presidente diga de que prácticamente le están desbaratando su mejor equipo en materia de seguridad, o sea... Yo creo que una de dos, o el presidente no permite que lo asesoren o tienen asesores de comunicaciones muy malos. Porque ese ¿De tipo comunicaciones o en derecho? De comunicaciones, porque es un tema comunicacional. Que el presidente dé una declaración así, se interpreta como una amenaza a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Entonces eso no le ayuda a la imagen institucional. Yo, por lo menos, de lo que conozco del presidente, me parece que tiene mejor estilo para decir esas cosas. Entonces, si las dice así, es o porque lo están asesorando mal o no se está dejando asesorar él en estas cosas. De acuerdo. Vamos a una pausa, regresamos con más. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Bertrán Galindo, hay quienes se alarman o se asustan por todo esto que está pasando. Claro, hay discusiones en términos constitucionales inéditas planteadas, ¿no? Lo que ya hablábamos del caso de que pueda ocurrir un escenario muy probable de que esta Asamblea tenga que elegir nuevamente magistrados y también el fiscal general de la República. Pero le decía en algún momento en el desarrollo de la entrevista si a veces puede ser que nos escandalicemos demasiado, o sea, ¿cómo ver este tipo de controversias que hay entre poderes?
Yo lo veo como saludable. En lo personal, estoy muy agradado de la reacción ciudadana, que creo que es algo que ha cambiado en los últimos años, es algo que está dando una gran esperanza desde mi perspectiva. Entonces yo creo que son discusiones saludables, creo que la democracia está probándose constantemente y eso es bueno. En la medida que las soluciones también vayan siendo institucionales, pues la cosa va a ir mucho mejor, porque se están dejando principios sentados que van a ir siendo respetados en el futuro. Yo creo que esto no nos debería de preocupar y no creo que es un tema que para los inversionistas sea realmente un tema importante. Para mí creo que lo que realmente es importante es algo que ha venido pasando con este gobierno y creo que ha pasado con el gobierno pasado, menos, pero comenzó allí, es actitudes de funcionarios que irrespetan la ley, o sea, que se ponen por arriba de la ley. Y a mí esa parte creo que hace mucho más daño al país que la misma delincuencia, porque la delincuencia la resuelve poniendo guardias en sus empresas, le sale un poquito más caro, pero ahí estuvo. Pero que usted no tenga reglas, que se las respeten, ¿verdad? Ya la cosa se vuelve complicada. Por ejemplo, sé de una institución autónoma que ha recibido bienes, ¿verdad? Y en lugar de otorgar por lo menos los documentos formales, se empieza a inventar excusas para no pagar. Usted está debiendo como 25 millones a una cantidad de proveedores que los pobres andan viendo qué hacen, muchos de ellos van a terminar quebrados y claro, eso no da seguridad jurídica, ¿verdad? Por otro lado, se firman contratos con compañías internacionales que a la hora buena resulta que no se cumplen. Y entonces eso internacionalmente tiene un gran impacto. Y entonces empiezan a que los proyectos grandes no funcionan. Por otro lado, tenemos muchos ministerios que pasan solo en estudios, en investigaciones, y aunque a mí me dio pena ver al secretario técnico decir que hay inversión, mencionando proyectitos chiquititos que sumados no hacen nada. Entonces, cuando realmente lo que está pasando es que el gobierno completo ha entrado en inanición. Entonces, esa falta de decisión, esa falta de capacidad de hacer o de violentar contratos y que no haya medios para sentarse a negociar, eso creo yo hace mucho más daño que toda esta discusión política, porque esta discusión política es sabrosa para nosotros. Puede ser una cuestión más doméstica, o sea... Es doméstica. Yo creo que a los inversionistas no les afecta, pero por ejemplo, que les cambien las reglas de cómo se liquidan ciertos impuestos y se las cambien de la noche para la mañana sin un debido proceso, eso afecta. Que le cambien las reglas de un contrato que usted firmó y que el caso que hemos hablado de los eléctricos, ¿verdad? Que con laudos y todo y no cumplo porque no me da la gana, eso afecta. Que tengamos parado proyectos importantes como la cuestión energética de Cutuco, el Chaparral, eso afecta, porque todos son discusiones contractuales. La Diego de Holguín, ¿cuánto tiempo pasó parada? Entonces, ese tipo de manejo irresponsable de los acuerdos con las entidades privadas es grave y eso se riega. Entonces, claro, los inversionistas empiezan y dicen, no, a este país hay que llegar sobreprotegido. Entonces empiezan a pedir un montón de cosas que la gente al final ya no la da. Y así como está el mundo de crisis, los países, me imagino que hay países que en lugar de ponerse tan exquisitos en algunas cosas, relajan algunas condiciones para atraer un inversionista. Lo que está pasando, por ejemplo, en Honduras. Mire, ¿qué hizo Colombia, por ejemplo, con la violencia que tenía? Y usted ve Colombia ahora un país con un desarrollo extraordinario. Sí, claro. ¿Qué hizo? Reglas de seguridad jurídica. Dio decretos específicos para obligarles a sus funcionarios que respetaran los acuerdos con las empresas privadas con los que se firmaban. Ese tipo de cosas apoyan mucho la seguridad jurídica. Reglas de que yo no te voy a cambiar las interpretaciones de los impuestos. O sea, reglas claras y definidas. Pero cuando las reglas se las inventa el funcionario que llega porque es el reyesito del lugar, ahí ya estamos en otra situación. Entonces, eso para mí le hace mucho daño al país, muchísimo daño. Más que toda esta otra cosa política. Y desafortunadamente parece que esa parte de la película no la entienden. Bien, okay. Vamos a otra pausa, regresamos con más.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Doctor, cualquier inversionista que llega a X país, o sea, no solo a El Salvador, a X país, me imagino que hace cálculos, bueno, primero hacen exploración de mercados y ese tipo de cosas, ¿no? Ven reglamentación, esto del marco jurídico, pero también piensan en proyección, porque bueno, vemos el caso de algunas inversiones que se han hecho en el país en donde se proyectan a recuperar la inversión para 5 o 10 años, pero eso requiere de mucha certidumbre, es de lo que estamos hablando. Sí, correcto, es decir, cuando usted va a tomar una decisión de inversión, lo hace primero sabiendo que si cambian las reglas políticas del país, hay un mecanismo que lo protege a usted. La mayoría de países, cuando firman tratados con El Salvador y con otros países, le ponen una cláusula de protección de la inversión. Por eso usted se fija que es más fácil que los empresarios salvadoreños inviertan en Nicaragua que en El Salvador. Porque en Nicaragua ellos actúan como inversionistas extranjeros y los protege toda la legislación internacional. En cambio, si invierten acá son inversionistas locales y los tratan como locales, solo tienen como defensa las cortes locales. Eso explica en esencia del por qué, y algunos políticos están cuestionando ese hecho, pues de por qué se va el gran capital para otros países. Exactamente. Y esto se lo cuento porque no solo son las empresas grandes, a mí me han llegado a ver al bufete empresas pequeñas que me dicen, mire, yo me voy a ir a Nicaragua y quiero saber cuáles son las protecciones que tengo. Cuando estudio las protecciones que les dé el Tratado Centroamericano, protección de inversión y una serie de cosas, me dicen ellos, hombre, yo estoy mejor en Nicaragua que aquí, porque aquí me pueden cambiar las reglas y solo me toca ir al juez de lo civil o a la sala, pero allá tengo una defensa de un régimen internacional que me protege. Entonces, ese tipo de cosas, si no las entendemos, el inversionista local dice, hombre, ¿para qué me voy a quedar en un país? Y ahí, para el inversionista local, sí la discusión política hace sentido. Porque si el régimen político del país cambia, él sabe que va a ser de los primeros que los pueden expropiar o que les pueden poner impuestos confiscatorios o les pueden hacer una serie de cosas donde ellos no tienen más defensa que los canales jurídicos locales. Y si por el otro lado los canales jurídicos locales están bajo el control de la ideología gobernante, entonces claro, el empresario dice, bueno, ¿y aquí qué estoy haciendo yo? Por eso ese tipo de ambiente, para él sí es relevante toda esta discusión. Bueno, no sé si el ejemplo lo podemos tratar en público. Bueno, en privado me decía usted, conoce el caso de una empresa. Sí, yo conozco el caso de una empresa que tenía que liquidar un impuesto, que él no era muy clara la ley, entonces pidió una interpretación al Ministerio de Hacienda. El ministerio hace como 10 años le dio una interpretación por escrito, interpretación que nunca se cambió, y ellos vinieron declarando sus impuestos según las instrucciones que le había dado el Ministerio de Hacienda. Hace un año, 2 años, ya con este gobierno, vienen y le llegan equipos auditores, ¿verdad? Y le empiezan a revisar y le dicen, mire, este impuesto está mal declarado. Entonces los señores de la empresa le dicen, pero mire, yo lo hice en función de esta nota que me hizo el ministerio. Ah, sí, pero esa nota no tiene ningún valor. Pero a mí nadie me la comunicó. Y yo he hecho las declaraciones en función de la interpretación que me hicieron ustedes.
Ah, no, pero eso ya no vale, ahora son otras reglas. Pues sí, pero no me las han notificado, no me las han dicho. ¿Dónde está el debido proceso? Y esa parte tiene que ver mucho con la discrecionalidad. Claro, cuando yo le digo que los funcionarios se imponen sobre la ley, es porque están actuando como una especie de reyesitos, ¿verdad? Es decir, aquí se hace mi voluntad, no la voluntad de la ley. Entonces, claro, eso le hace daño. En este caso de este empleado son millones en un impuesto, que probablemente si las reglas hubieran sido claras desde el inicio, estuvieran pagados ya. Pero lo que molesta no es el monto, sino que le cambien las reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue otro gobierno distinto y le haga otra interpretación de la misma? Claro. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Verdad? Ese es el punto. ¿Qué es lo que más urge entonces trabajar en este país? Digamos, si lo que se quiere es mejorar toda esta parte de la inversión y que el país pueda tener un poco más de crecimiento. Para mí, la parte de la institucionalidad enfocada en la seguridad jurídica. Creo que es quizás lo más importante. Poner reglas claras, que los funcionarios se apeguen a la ley y que sepan que si se salen de cumplir la ley van a ir presos o se les van a meter demandas importantes para que la cuestión funcione mejor. Yo creo que en este tipo de cosas la claridad de las reglas es lo fundamental. En Honduras, por ejemplo, se ha hecho ya, poco lo conocemos, una especie de parque, hay una zona, un territorio dentro del territorio hondureño que prácticamente tiene todo un andamiaje legal totalmente distinto, que es favorable para el inversionista extranjero. O sea, hay como varios modelos. Hay varios modelos que se pueden seguir, pero yo creo que en lo fundamental lo que la gente quiere es, si lo que usted quiere es capital golondrina, le puede dar regímenes laxos, ¿verdad? Entonces, lo que tiene es maquila, ese tipo de cosas de industria liviana, que si le cambian las reglas, agarran las máquinas o se las dejan tiradas y se van para otro país. Pero si lo que usted quiere tener es industria tecnológica, por ejemplo, si lo que usted quiere tener es industria pesada, gente que le produzca de verdad, que genere mucho empleo, esas son inversiones de 30, 40 años. Para eso, un inversionista tiene que tener garantía de que en los siguientes 40 años no le van a cambiar las reglas. ¿Cómo logra darle certidumbre? Porque cambio de gobierno habrá, digamos, evidente. A la vuelta de 5 años usted tendrá un cambio de gobierno, tendrá un cambio de partido político. Entonces, ¿cómo tener esa certidumbre? Yo creo que el tema fundamental son dos cosas. Uno, el fortalecimiento institucional. Y creo que en la medida que esté pasando lo que está pasando y se vayan dando soluciones institucionales, como esta discusión de la sala con el Congreso, y se vaya imponiendo la independencia del órgano judicial, son elementos fundamentales de la institucionalidad. El hecho que tengamos un fiscal que haga lo que tenga que hacer, que no haya impunidad en estas cosas, le da fortaleza a la institucionalidad. Y por otro lado, el gobierno pudiera pedir que se den reglas jurídicas de seguridad jurídica, como creo que se le comenté en Colombia. En Colombia lo que se hizo fue dar reglas específicas de cómo se iban a manejar en el futuro las interpretaciones de las reglas de impuestos, las interpretaciones de las leyes ambientales y todas las regulaciones se les creaba un marco de seguridad. Tanto que llegaron a hablar de una figura muy interesante que le llamaban contratos de seguridad jurídica entre el inversionista y el gobierno, donde el gobierno se obligaba a no cambiar las reglas de juego. Son cosas que novedosas, jurídicamente discutibles, pero que mandan el mensaje correcto. Entonces, creo que por ahí hay algo que se puede trabajar. Sí, porque al final de cuentas, no todas las empresas pensarán para 30, 40 años, pero hay empresas para 5, 10 años al menos, como mínimo. O sea, que son las industrias livianas, ¿verdad? Que usted hace una inversión, saca la inversión en 5 años y se queda otros 5 años trabajando. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer una inversión en energía hidroeléctrica, por ejemplo, o la planta de Cutuco, o la geotérmica, usted ya no está pensando en 5 años, porque solo la prospección le está llevando como 3, 4 años. Entonces, sus inversiones son a largo plazo. Correcto. Bien, vamos a la última pausa comercial, regresamos con más.
parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Doctor, lo que sí tenemos de seguro en este país es que, bueno, vamos a estar en elecciones a la vuelta de 2 años. La elección presidencial de 2014, 2015, y los escenarios siempre en momentos preelectorales complican a veces aún más los panoramas. Pero ¿usted cree que en medio de esto es posible que pueda lograrse algo? Digo, o que los partidos políticos tal vez logren algunos acuerdos, como hacen a veces algunos acuerdos de entendimiento con el tema de la violencia y con otras cosas, pueda lograr algo, o la sociedad pueda sacarle algo a los partidos políticos que vaya más allá de lo que tenemos y eso de certidumbres. Yo creo que aquí depende mucho el rol del presidente, porque el presidente ya está comenzando una fase en la que él va a tener cada vez menos mando en la parte cotidiana, ¿verdad? Es decir, obviamente con esa discusión con su propio partido, él se va a ir quedando sin soporte cada vez más. Y en la medida que hayan ya candidatos definidos, pues con mucho menos razón. Es decir, todo va a ir en función de la campaña y entonces ahí él va a perder. Pero esa es una forma de verlo. La otra manera es que él puede empezar a jugar un régimen, un rol, más que régimen, un rol de estadista suprapartido, porque él tiene un legado que dejar, que no lo ha hecho. Entonces, si él pudiera, por ejemplo, profundizar el esfuerzo que está haciendo ahora, que ojalá no lo maneje como ha manejado otras cosas, más bien como una cuestión mediática, sino que este esfuerzo por el acuerdo nacional lo pudiera profundizar a nivel de partidos políticos, a nivel de las fuerzas, pero no en una lógica de voy a ver cómo le saco las castañas al fuego al general Munguía Payés por el tema de seguridad. No, cómo de verdad podemos llegar a un acuerdo nacional en un tema que es mucho más profundo, lo que estamos hablando, la parte de seguridad jurídica, la parte de sacar la seguridad pública de la agenda de los partidos políticos, llegar a acuerdos inclusive sobre metodológicos, hasta dónde la fuerza represiva policial debe realmente ser represiva, cuando no, cuál es el esfuerzo real que la sociedad va a hacer por el empleo, no por el empleo de rehabilitación de los delincuentes, ese es un eje, pero en general el empleo, ¿qué pasa con la persona también honrada que no tiene empleo? ¿Qué pasa con el joven que se gradúa y que no tiene empleo? Es decir, el fenómeno es el empleo, ¿verdad? Las oportunidades. Entonces, esa es una tarea pendiente del presidente. Él habló de una fábrica de empleos. La fábrica de empleos al final es una fábrica que tiene que crear la sociedad, pero él es el líder. Entonces creo que en la medida que él comprenda que ese poder del jefe de Estado en la cotidianeidad se le va a ir diluyendo, lo pueda usar y potenciar para construir un legado histórico fundamental. Yo creo que él tiene una tarea importante que jugar en esto. O sea, en medio de una circunstancia de que vienen elecciones, al menos tiene una ventaja, y es que él ya no va a competir para la Él ya no va a competir, no es del partido FMLN, según entiendo. Entonces él puede empezar a jugar un rol suprapartidos, ¿verdad? Como jefe de Estado.
Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Doctor, le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Un placer. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana. Definir contra qué recurre. En cambio, si el decreto hubiera sido, es decir, el nombramiento, hubiera sido lo suficientemente claro, permite entonces a los recurrentes a la Sala de lo Constitucional que puedan decir, recurro contra esta decisión específica, pero si la decisión está ambigua, ¿contra qué recurre, verdad? Y eso es lo que creo que era lo que buscaban los que redactaron el decreto. Ahora, hay recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional. Algunos sugieren de que, por ejemplo, en la parte que tiene que ver estrictamente sobre donde involucra al doctor Belarmino Jaime, pues él debería de excusarse de participar y en ver si los otros procesos en los que no se ve directamente. Esto dicen algunos para evitar de que él se convierta en juez y parte. Yo creo que es lo más sabio, es decir, es lo que procede, ¿no? Ahora, lo que lo afecta a él es estrictamente el hecho de si lo sacaron o no lo sacaron de la Sala de lo Constitucional. Es el único punto que lo afecta. El que haya un nuevo presidente no es un tema que lo afecta porque siempre se elige nuevo presidente cada 3 años. Ahora, que se confirme el anterior o no es una decisión, pero se tiene que hacer cada 3 años. Claro. Entonces creo que ese no es el punto. Nadie le ha garantizado al doctor y él no puede estar pidiendo más cosas que la Constitución misma le otorga, y eran 3 años de presidente. Ya si el Congreso lo reelige, pues hombre, bienvenido, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte está fuera de la discusión. Lo que está en discusión es si el Congreso tenía la facultad de haberlo nombrado en la Sala de lo Constitucional y después moverlo para otro. Ahí hay varias teorías. ¿Cuál es de esas teorías, cuál es la que usted le observa más validez de acuerdo a su análisis jurídico? Bueno, para mí una separación de la Sala de lo Constitucional por la misma mayoría que dice que los magistrados son electos por 9 años y que cada 3 años se elige el presidente de la Sala de lo Constitucional, que a su vez es el presidente del órgano judicial. Entonces resulta que cuando eligen al doctor Belarmino Jaime como presidente, lo nombran por 3 años. Pero no quedó constancia en ningún acuerdo que lo nombraran por 9 años como magistrado. Entonces, con uso de leguleyadas, porque no se le puede llamar de otra manera, se han agarrado de que la Asamblea lo nombró solo por 3 años y no por 9, y que en consecuencia bastaba cambiar de presidente para entender que ya estaba destituido. Doctor, pero de manera tácita el decreto no dice... El decreto no dice nada de eso, simplemente dice que se nombran los nuevos magistrados, se nombra el nuevo magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor Bonilla, y que él se le nombra como presidente de la Sala. No se menciona nada sobre el doctor Jaime y luego se juramenta a otro colega como miembro de la Sala. Entonces, no se dice que quitan al doctor Jaime, sí se nombra 2 magistrados nuevos en la Sala, entonces diera la sensación que hay 6. Claro. Pero yo creo que entendido como deben ser las cosas, el objetivo era mover al doctor Jaime de la Sala de lo Constitucional a cualquiera de las otras salas, porque esa designación de las otras salas ya no es un tema del Congreso. Entonces, simplemente ellos entendieron que lo separaban y lo pasaban a los otros. Debía haber quedado de manera explícito en el decreto de que qué es lo que estaban haciendo, o sea, o fue deliberadamente dejar esa ambigüedad. Para mí fue intencional la ambigüedad, porque eso confunde, eso le hace difícil al abogado que quiere poner un recurso a la filosofía política
de cómo se ve la democracia representativa en el país según la Constitución. Claro, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos, digamos, esto tengo la impresión de que sí se puede hacer dos lecturas. Una es la estrictamente jurídica de la que estamos hablando y la otra es también política. Entonces, hablemos un poco de la parte política después de la pausa. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrand Galindo, reconocido constitucionalista en nuestro país. Hablando de Estado de Derecho, de institucionalidad, hablamos en el segmento pasado entonces, doctor, sobre la controversia que hay en términos de esa decisión de la Asamblea Legislativa respecto de remover a Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 11 de mayo de 2012. Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo, y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25, y un saludo de igual manera a los radioescuchas de GD Radio del Grupo Dutriz Radio. Hablaremos este viernes, para cerrar la semana, de varios temas de institucionalidad, de controversia entre poderes, y en esto algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional pendientes sobre elección de funcionarios, incluso del nombramiento de otros relacionados al Ministerio de Justicia y Seguridad. Para hablar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista en nuestro país. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente. Cuánto gusto, William. Bienvenido. Un placer. Bueno, hablemos de un tema bastante denso que ha ocupado mucha reflexión, doctor, en los últimos, el último mes prácticamente, que tiene que ver con esa elección que hizo la Asamblea Legislativa de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, porque ahora resulta que en un momento determinado, dicen algunos, podríamos estar presenciando el hecho de que ahora puedan haber 6 magistrados en la Sala de lo Constitucional. Hablemos un poco de eso, explíquenos un poco la visión que tiene usted sobre esa controversia. Bueno, lo que sucede es que creo que la gente en la Asamblea, los que estaban redactando los acuerdos, un poco intencionalmente crearon ciertas ambigüedades y ciertos vacíos que vienen desde la elección anterior. Toda esta discusión arranca porque la Constitución eligió, hace mucho más sentido que moverlo por una mayoría simple. Sin embargo, está esta famosa discusión de los derechos adquiridos, es decir, de alguna manera cuando se le nombra a un funcionario en un puesto durante 9 años, él tiene por Constitución garantizado que durante esos 9 años va a tener ese cargo y no otro cargo. Entonces, el hecho que se le mueva por la misma decisión del Congreso de una sala de lo constitucional a cualquiera de las otras salas, porque hay que recordar acá que la sala de la Constitucional es la única sala que según la Constitución es electa directamente por el Congreso. Las otras son hechas internamente.
Entonces, de alguna manera, alguien puede pensar que lo están degradando si lo pasan de una sala para la otra. No es que pase eso, pero puede sentirlo así. Y en ese caso, lo que procede es lo que se le llama el debido proceso. O sea, tiene que existir una justa causa para que eso se haga. Y cuando el Congreso no solo no da explicaciones, no da justa causa, sino que inclusive ni lo dice por la forma en que redactaron esos acuerdos, pues entonces sí creo que estamos claramente frente a una violación constitucional de los derechos del doctor, por un lado. Y yo sí creo que en esa parte él lo que tendría que hacer es excusarse, porque es una parte. Y luego está ya la parte constitucional en cuanto a la elección de los magistrados hechos por la misma asamblea dentro del mismo periodo y la elección del fiscal que se hizo bajo las mismas condiciones. Claro. Entonces, eso es una discusión constitucional. Yo en lo personal, cada vez que pienso y reflexiono, creo que sí, efectivamente son inconstitucionales, no porque hay un artículo expreso que se violenta, sino que se está violentando el sistema político de representación. Entonces, creo que en ese sentido sí son decisiones que van contra